Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos están viendo, pero buenos días a las personas que nos acompañan desde Colombia. Pues es una alegría poder continuar de nuevo con este ciclo de autogestión y emprendimiento que comenzamos este año 2021. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante que es salud en tiempos de COVID-19, riesgos y cuidados, ¿no? Siempre estamos pensando lo importante que es cuidarnos, cuidar a nuestros estudiantes, pero cuidarnos más en esta época de pandemia que ya completamos como, ¿cuánto? 14 meses, 15 meses, ¿no? Bueno, hoy estamos con Lina María Rodríguez Correa. Eh, Lina, muchísimas gracias por estar aquí. Lina es médico laboral, seguridad y salud en el trabajo. Ella es docente universitaria y bueno, es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y de Salud Ocupacional. Y Lina, pues para mí y para todos nuestros colegas que hoy nos acompañan, de verdad queremos agradecerte por compartir este tiempo con nosotros, por donar tu tiempo, tu conocimiento y pues por hacer parte de esta construcción colectiva que tenemos en nuestro emprendimiento. Somos Profesores L Colombia. Lina, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias también a ti. Estoy muy emocionada, muy contenta por la invitación. Para nosotros los médicos, hablar de salud es maravilloso, es nuestro medio, es lo que más nos gusta hacer y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que dadas las circunstancias, como bien lo dices, llevamos ya más de un año, llevamos 15 meses en esto y pues las consecuencias y todo lo que ha pasado lo hemos vivido de frente. Entonces, hablar de salud en este momento me parece que es muy propicio, pensando en que pues ya se ve una luz en la que, si bien es cierto, se ha recorrido mucho, ya se empieza a activar la esperanza, ya estamos viendo que efectivamente las vacunas, efectivamente lo que está pasando es propicio para que nuestra vida retorne a esa normalidad maravillosa que teníamos antes. Entonces, hablemos de salud. La salud para nosotros los médicos es nuestra razón de ser. ¿Ah? La salud tiene miles y miles de definiciones, pero la más aceptada siempre va a ser la que dio la Organización Mundial de la Salud cuando hizo la manifestación de su constitución en la conferencia sanitaria del 46, que dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No simplemente se restringe a la ausencia de la enfermedad, pero si bien esa definición de salud nos aproxima bastante, se queda en corta. Ninguna definición es lo bastante amplia como para determinar qué es salud. Si la vemos, la Real Academia tiene una definición literal. En la Constitución de todos los países siempre hay una definición, siempre está incluida la salud, ¿no? Por ser un derecho fundamental. El artículo 49 de la Constitución colombiana la incluye, el derecho a la salud y al saneamiento. Pero, hombre, la salud tiene muchísimas más definiciones, tiene muchos más ámbitos. Hablamos de una salud física, que es la que pues siempre es la primera que se nos viene a la cabeza, y es la salud física, es la condición para vivir con la estabilidad suficiente para desempeñar nuestras actividades. Pero también hablamos de una salud mental, en la que muchos factores influyen en su fluidez. La salud social, la interacción del ser con el medio, una salud sexual, la salud alimentaria, la salud ambiental, muy tocada en este momento, la salud pública, que es la que está enfrentando toda esta pandemia, la salud económica, esa estabilidad, ese equilibrio entre lo que recibimos y lo que gastamos, la salud familiar, esa empatía que debe haber en cada casa, indiferente a cómo sea su orden, la salud laboral es mi pasión absoluta. En fin, son muchas definiciones y la salud se ve implícita en todas las actividades de los seres. Entonces, creo que se desordenó la presentación, pero bueno.
Hablemos más de definiciones, hablando en este tiempo de coronavirus y de todo esto. Si ya vimos qué es la salud, ahora, ¿qué es un virus? Si vemos un virus es un microorganismo, no podemos hablar ni siquiera de un ser como tal, porque un virus es un fragmento de ADN, de RNA, en este caso el SARS-CoV-2, pero también puede ser una partícula muy pequeñita de ADN. Para este caso estamos hablando de, pero es una partícula mínima envuelta en una capa de glicoproteínas y con unas proteínas que le facilitan su adherencia a las células. Esto es esto es un virus. Es un ser supremamente pequeño, sin la más mínima capacidad de replicarse por sí mismo, por sus propios medios. Siempre va a necesitar invadir otro ser parásito de otro ser, para poderse replicar. ¿Cuál es el encanto de este virus? ¿Qué es lo que lo hace especial con respecto a los demás? Que tiene estas proteínas que le dan esta característica como de corona. Por eso él se llama coronavirus. Hay otros que se llaman adenovirus, otros que son rotavirus. Tienen características diferentes en su superficie para expresar sus proteínas y poderse adherir. Pero él lo hace de esta forma. Entonces, estas proteínas S, que así como son su gran habilidad, también son su gran debilidad simultáneamente. Ya les voy a mostrar por qué. Es lo que lo hacen diferente. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa cuando este coronavirus, cuando este SARS-CoV-2, podemos llamarlo de cualquiera de las dos formas, ingresa a nuestro organismo, tiene contacto con nuestras células? Como él no tiene la más mínima capacidad de autorreplicación, ni de ser mitosis, ni meiosis, ninguna de esas, que sus características celulares no se lo permiten, que es extremadamente básico, él necesita parasitar las células, entrar a ellas, así como estamos viendo aquí arriba. Él necesita con su proteína S adherirse a la célula, enrollarse, o sea, necesita que muchas de estas inmunoglobulinas lo anclen para poder él ingresar a la célula. Una vez ingresado, él empieza a mostrar todas sus proteínas y se roba partes de la célula humana, de la célula normal, como son su ribosoma, como son su núcleo, empieza a tomar partecitas de él para poder hacer la replicación de su ARN. Entonces, entró una sola cadena de ARN del virus, entra y en el ribosoma empieza a replicarla. Entonces, si vemos de uno solo que ingresa, miren la cantidad de cadenitas de ARN que logra replicar en una sola célula. Esto es en unos números incalculables casi. La velocidad de replicación es grandísima. Y así como invade la célula para replicar su pedacito de ARN, también coge proteínas, miren aquí en las proteínas virales empiezan a replicarse también sobre la superficie del núcleo y también lo obliga a la célula a que le replique sus proteínas S y se roba partecitas para hacer su membrana y sale al exterior a invadir otra, y a invadir otra, y a invadir otra. ¿Qué pasa? Esto es lo que hace que la infección por el virus se prolongue de una manera tan rápida dentro del organismo. Si el organismo tiene un buen sistema inmunológico, logra detectar que esto está mal, que esto no es, esto hay que atacarlo, esto hay que defenderse, y suspende, lo logra aislar y suspende este sistema de replicación. Pero si nuestro sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte, el virus se replica y se replica, invade otra célula y la infección ya ya no se puede controlar, ya se vuelve generalizada. ¿Qué pasa? Entonces, un individuo, ¿no?, que tiene el virus, lo está replicando en su organismo y este virus tiene la gran capacidad de quedarse en el ambiente cuando esta persona tose, cuando esta persona contaminada toca sus manos, toca elementos y lo pasa a otro. Cuando esto pasa, cuando uno se contamina, cuando tiene ya contacto con el virus,
es cuando decimos que presenta COVID-19. COVID-19 es la enfermedad. ¿Ah? No podemos decir que el virus se llama COVID, no, el virus ya sabemos que se llama SARS-CoV-2 o el corona, como quieran decirlo, pero la enfermedad es COVID-19. Entonces, por eso decimos la COVID. Está bien, a mí también me sonaba al principio feo, pero realmente es la COVID-19, es la enfermedad por Lina, Lina, COVID-19. disculpa que te interrumpa. Mira qué interesante eso que estás diciendo sobre los artículos, ¿no? Nosotros que somos Ajá, profesores de L, pues yo creo que a todos nos ha pasado que decimos, bueno, ¿es la o el? Y escucha uno la COVID y el COVID. suena Em, raro. sí, es verdad. Y bueno, pues Lina, muy interesante todo lo que nos estás contando. Le doy la bienvenida a los profesores que se han unido a esta charla, a todos los que están acá. Gracias, Lina, por contarnos cosas que venimos un año, venimos un año hablando sobre esto y qué interesante que nos puedas aterrizar todo esto y que podamos luego seguir hablando. Gracias. Disculpa la interrupción. Tranquila, no te preocupes. Entonces, efectivamente es la COVID-19. ¿Qué pasa? Si vemos aquí, esta persona no tiene ningún medio de protección, ¿sí ven? Entonces él por su vía aérea está inhalando las gotitas de flush, le decimos nosotros en medicina, a la saliva, a todas, a la, al, a la expansión que hace la persona cuando habla, cuando tose, cuando estornuda. Todas esas partículas contaminadas quedan en el medio y muy fácilmente el individuo expuesto, el individuo que hasta antes de tener contacto estaba sano, las está inhalando. Sumado a que la persona contaminada tiene contacto directo, si estamos viendo, le está entregando un elemento que también está contaminado, sus manos están contaminadas porque él tose, ¿cierto? Porque toca su cara, toca su vía aérea indirectamente y él está pasando la infección. Entonces, hombre, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué, o sea, ¿por qué ha sido tan fácil para el virus propagarse? Pues precisamente por eso, porque él tiene la habilidad de invadir otros huéspedes con mucha facilidad y el ser le está proporcionando el medio adecuado para que él siga propagándose a su gusto. ¿Cuáles son los síntomas que genera la COVID? Entonces, los leves, y los hemos visto muchísimas veces ya en nuestros familiares, en nuestros estudiantes, en los vecinos, empiezan con una fiebre hasta 38, a partir de 38 hablamos de fiebre, pero ojo, si tenemos 37,5, nosotros en medicina le llamamos a eso febrícula y 37,5 ya no es una temperatura normal. Es una temperatura que nos dice, hombre, estemos alerta. Entonces, esperar a tener 38. Si usted ya tiene 37,5, prepárese porque su temperatura está ascendiendo. Tos seca y fatiga. Esos son los síntomas leves. Muchos de nuestros amigos sí tuve COVID, pero pues no pasó de esto, 3 días. Cuando ya tenemos síntomas moderados, empiezan los dolores articulares que cuentan los que han padecido la enfermedad, que es una gripa rompehuesos, no sé si alguna vez la habían escuchado. Es un dolor articular terrible, genera una sensación de inmovilidad, de postramiento, dolor de garganta, no pueden comer. En muchísimos casos se asocia a diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, la pérdida del olfato y del gusto y las erupciones en la piel, las manchitas, las plaquitas rojitas en la piel. Estos son síntomas moderados y ya, si presenta, si arrancó con 3 días de esto y arrancó con esto, la posibilidad de que pase a ser síntomas severos es altamente probable. ¿Y cuáles son los Lina, síntomas severos? Dime. no, que te quería comentar que seguramente muchos de los colegas que hoy nos acompañan o que van a ver esta grabación probablemente hayan sufrido el virus, ¿no? Y pues una cosa es que yo personalmente pues me contagié del virus en diciembre y enero y te cuento que eso que estabas diciendo de la, ¿cómo llamaste la gripa? La rompehuesos. La Muy gripa común. rompehuesos, porque, digamos, en mi caso personal, disculpen que tome el ejemplo, eh, tuve muchísimo dolor en el cuerpo,
pero nunca tuve gripa, ¿no? Y lo que hemos escuchado, y por eso es tan importante escucharlo de una persona, pues, profesional como tú, es que, bueno, para todo el mundo es distinto, ¿no? Para todas las personas los síntomas se presentan de manera diferente en grados distintos. En mi caso solamente tuve dolor permanente, rompehuesos, doloroso hasta el llanto, pero nunca diarrea, nunca conjuntivitis, nunca gripa, ¿no? Entonces, me imagino que muchos colegas que también han tenido pues, que padecer el virus y que salimos bien librados, pues para todos será diferente, ¿no, Lina? Claro, sí, 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 es que la COVID tiene como esa habilidad de ser engañosa, ¿ah? Que no tuve fiebre, no tuve dolor, pero hombre, perdí el gusto y perdí el olfato y no me pasó absolutamente nada más. Otras personas no, yo tuve 3 días de una diarrea espantosa y se me quitó. Y hacen las pruebas y efectivamente la persona sí había tenido COVID. ¿Ah? Es engañosísima, es muy engañosa porque no todos los síntomas se manifiestan con la misma intensidad ni en el mismo abanico en todas las personas. Hay otros que se acuestan perfectamente bien a descansar y amanecen con la disnea. O sea, en una noche llega el virus a expandirse de tal manera en su vía aérea, en sus bronquios, en sus pulmones, que amanecen ya con la neumonía. Y ya, hombre, ya desaturados y arranquemos para la clínica porque toca intubarlo. ¿Ah? Otros que simplemente hacen trombos. Dicen, no, es un tromboembolismo pulmonar. Sí, la abuelita hizo un tromboembolismo. Sí, el profe fulano no tenía ningún factor de riesgo y lo que hizo fue un tromboembolismo pulmonar intubado y fallece, porque no cursa de la misma manera en todas las personas. Ah, yo he hablado con muchísimos colegas míos, médicos que han tenido la enfermedad, y en ninguno podría yo decirles que coincidió un síntoma. Coincidieron en estos, tuvieron lo mismo, no, todos manifestaron la enfermedad de diferente manera. Entonces, eso ha dificultado tanto los diagnósticos como los pronósticos, porque no sabemos cómo se va a comportar en cada persona, no sabemos si todos van a terminar intubados, no sabemos cuántos van a sobrevivir a 10, 15 días en UCI, no se sabe. Personas que están perfectamente asintomáticas antes, que no tienen la más mínima comorbilidad y han fallecido. Es una enfermedad que ha causado muchísimos inconvenientes precisamente por eso. Hablemos de otras 3 definiciones bien interesantes. Y es desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un brote epidémico, estamos hablando de que es una enfermedad de origen infeccioso, eso sí tiene que estar implícita la infección, tiene que haber un agente externo, que se desarrolla en una zona específica y en un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, los chicos de primer semestre les dio una epidemia de varicela. 2 a 3 meses duraron saltando la infección, saltando el virus de un lado a otro con los muchachos, en un grupo localizado y quedó, y ya, sin ninguna consecuencia, sin ninguna complicación. Desde el punto de vista epidemiológico, en la zona donde ocurrió se tomaron las medidas, se aislaron los casos, se vacunó la gente, se hizo lo necesario y se controló el brote. Cuando hablamos ya de epidemia, o sea, del brote, el brote es en una zona pequeñita. ¿Cuándo hablamos de una epidemia? Cuando ya este virus ya no lo pudimos controlar, se mantiene en el tiempo, dura casi un año, aumenta la zona, ya no es solamente una población, no es solamente un espacio pequeño, sino que ya se habla de un país, de 2 países, casi un continente. Por ejemplo, el ébola, en África, todas las cosas que ha hecho, pero se queda allá, no se sale de allá. ¿Cuándo hablamos de pandemia? Cuando pasó lo que pasó aquí. Eso hace que sea una pandemia, que no solamente se quedó en Asia, sino que se expandió por todos los continentes, saltó de continente. Cuando ya tenemos 2 continentes con la infección, ya podemos empezar a hablar de una pandemia. Más aún, cuando en cada país ya no solamente tenemos casos importados, por eso se acuerdan que al principio hablamos, no, si es un caso que llegó de afuera, es una persona que venía de Italia, que venía de España, que venía de Estados Unidos, porque cambia el pronóstico cuando ya la transmisión es comunitaria, o sea, ya mi población se está infectando por ella misma, ya no necesita que llegue nadie afuera, ya nosotros mismos empezamos a expandir la infección. Entonces,
Eso hizo que de un brote que se pudo haber controlado, llegáramos a las consecuencias que tenemos ahora. ¿Qué pasó? Arrancó este brote, arrancó en China, en la provincia de Hubei. Ahí fue el paciente cero. Ese paciente se diagnosticó el 17 de noviembre del 19, pero en China solamente hablaron del brote, allá en Wuhan, hasta enero. O sea, noviembre a diciembre, enero. Ahí pasaron 2 meses. Habían podido hacer muchísimas cosas, aislarlos, todo lo del protocolo, pero cosas extrañas, o sea, no se sabrá de la ciencia cierta en mucho tiempo qué fue lo que pasó. El brote no se logró controlar. ¿Cuándo llegó el primer caso a Colombia? El 6 de marzo. Entonces, fíjense, de noviembre a marzo realmente es mucho tiempo. Fue demasiado rápido que se expandió la infección. Y es esperable, ¿no? Los medios de transporte facilitaron todo esto. O sea, antes desplazarse no era tan fácil y por eso la gripa española, que no es española, se demoró un poco más en llegar a todas partes, porque la facilidad de las personas para desplazarse entre una ciudad y otra no era la misma, pero ahora sí. Entonces, fue muy rápido que el paciente cero en China llegara a Colombia. Y la OMS el 11 de marzo dijo, se me salió esto de las manos y esto ya es una pandemia. Hay muchas otras fechas interesantes, muchísimas. Pero yo diría que estas 3 para nosotros, hombre, marcan la cronología de qué es lo que ha venido pasando. Pero ¿qué pasó? Si se acuerdan del cuadro, de la figura que vimos al principio, de nuestros aspectos de salud, ¿qué pasó con nuestra salud a raíz de la COVID? Hombre, antes podíamos salir a hacer deporte, descansábamos, podíamos ir a nuestros exámenes médicos, podíamos tener una vida normal, como la habíamos vivido siempre. ¿Qué pasó con el COVID? Nos encerraron, tanto a los profes como a muchos. Yo en este momento trabajo en el área administrativa, yo hago medicina laboral, soy calificadora. Inicialmente nos desplazábamos precisamente a trabajar en equipos, ¿ah? Teníamos toda una rutina de trabajo perfectamente establecida y se nos cambió todo. Entonces fue cuando dijeron aislamiento y como puedan, lo más rápido posible, arranquen a trabajar encerrados en sus casas, no pueden salir. Entonces, después de que podemos salir a caminar, después de que podemos hacer tantas cosas en libertad, quedamos encerrados. Nuestro sueño cambió, dejamos de dormir con tranquilidad. Ir al médico se convirtió en una pesadilla, en pánico. Muchas personas dejaron de asistir a sus controles y eso precipitó que en el momento en que se contagiaron la enfermedad hiciera todo lo que quisiera, porque es que ir al médico pasó a ser la sensación más escabrosa de muerte posible. O sea, pensar en que yo llego allá y hay un poco de médicos con unas vestimentas extrañas, aislados, que casi no me quieren ni hablar, que si me ven es para intubarme, no, yo prefiero no ir. Entonces, nuestra salud física se vio completamente afectada. Y ni hablar de la salud mental. Aumentó, en 30% aumentó el diagnóstico de ansiedad y en los profesores fue crítico. En los profesores fue durísimo. El impacto psicosocial, el impacto en la salud mental fue brutal. Porque después de que todos teníamos nuestras vidas organizadas, ¿ah? Cada uno tuvo que reorganizar su manera de hacer contra al efecto del encierro y la ansiedad, la depresión, el aislamiento. En muchas personas el hecho de no poder tener contacto con sus familiares, no poder socializar, incluso las tasas de suicidio se dispararon. Y la salud social, hombre, después de que teníamos tantos espacios para interactuar con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con nuestros vecinos, con nuestra familia, nos volvimos una pantalla. Y seguimos siéndolo, ¿no? En este momento no es malo, no, es otra alternativa, pero hace falta el contacto social. Eso nos hace humanos, el contacto social. Y por la COVID
cambió. La Así dieta, es. ¿no? Fabuloso la dieta. Ahora sí en la casa vamos a hacer todos nuestros alimentos de la manera más orgánica, más... Pero no nos digamos mentiras, la cocina no es para todos y los que nos tuvimos que quedar solos, ¿qué hicimos? Pues hombre, aparecieron mis queridos amigos Rappi y demás, los domiciliarios, y a traernos todo lo que no nos debían traer. Algunas personas hemos tenido el privilegio de conseguir alimentos aún saludables, aún en pandemia. Pero no nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. La comida rápida precisamente facilita que sea rápida, ligera, no costosa, práctica, y nuestra dieta que queríamos que fuera tan sana, tan saludable, se convirtió en otra de nuestros antisalud. La salud ambiental. Yo creo que la única que agradece todo esto es precisamente la naturaleza. La tuvimos que dejar en paz. Así como tuvimos que dejar de emanar tantos contaminantes al ambiente, dejamos de ir a las playas, a los ríos, a las selvas, a todos estos sitios donde la presencia humana dejaba desechos y dejaba problemas. Hombre, la naturaleza se tomó un descanso. ¿Mm? Entonces, no todo fue malo, diría yo. Diría que la única que realmente podría estar agradecida con este espacio de tiempo. Los animales, ¿se acuerdan que nos mostraban que después de que los humanos íbamos a los zoológicos a verlos, ahora eran los animales los que deambulaban por las calles de las grandes ciudades y nos miraban presos en las ventanas? La naturaleza tuvo su espacio. Y la salud laboral, esto me encanta hablar de salud laboral, porque la hemos visto. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer nosotros los que hacemos medicina laboral y los que hacemos todo esto para controlar las posturas si la persona tuvo que ir a su casa a trabajar en el comedor? Por ejemplo, si los profes ahora ya no tienen sus espacios ergonómicos para reunirse, sino que ahora les toca en espacios reducidos donde el comedor no es el espacio adecuado, pero es el único que hay, ¿m? Donde los horarios ya no son los mismos, nos tocó casi duplicarlo y la demanda de tiempo, de jornadas de trabajo, se disparó, donde muchos tuvimos que empezar a compartir con nuestros hijos, verlos ellos en clase y nosotros también, interrumpiéndonos, todo un cambio, toda una cantidad de circunstancias que variaron. Otra parte importantísima, los medios, la facilidad de comunicación. Los computadores, el internet no es para todos. Y así como muchos profes la cogieron rapidísimo, a muchos otros les costó mucho trabajo lograr sincronizar su metodología a los medios interactivos. Entonces, esto fue otro factor que dificultó bastante lograr ese equilibrio y afectó de frente la salud laboral tanto de los profes como de todos los trabajadores. Y la salud económica, ese equilibrio ideal, también nos afectó. ¿Cuántas personas sin empleo? ¿Cuántos profes se quedaron sin empleo porque los papás definitivamente no pudieron mandar más a sus hijos al colegio o a las universidades? ¿Cuántos estudiantes no tenían medios para conectarse, no tienen computador, no tienen internet? Y los perdimos. Precisamente eso afectó de frente la salud económica de nuestros profesores y de toda la población. La salud familiar. Si bien es cierto, antes la dinámica familiar funcionaba de una forma, ahora todos al tiempo en la casa. Antes la mamá se iba a su trabajo, el papá se iba a dictar sus clases, los niños se iban, los adolescentes, los universitarios, cada uno se iba a hacer sus actividades y nos veíamos en la tarde para cenar, el fin de semana, pero ahora todo el tiempo juntos empiezan los conflictos, la violencia intrafamiliar, lo hemos visto en las noticias, la cantidad de feminicidios, los divorcios, una cantidad de circunstancias que también afectaron de frente la salud familiar. Y nuestra querida salud pública que le ha tocado ponerle el pecho a toda la pandemia. Si bien es cierto, antes estaba enfocada a programas de promoción y prevención en enfermedades conocidas que englobaran a toda la población y los distintos grupos etarios. Hombre, ahora nos tocó ponernos en la tarea de mirar cómo vamos a prevenir una enfermedad que no conocemos, que sabemos que genera unos efectos brutales,
pero no sabemos de frente cómo atacar. ¿Qué pasó? Hasta anoche, esto lo revisé anoche 4 de junio. En el mundo, 172 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad y 3.700.000 fallecidos. Y en Colombia, 3.500.000 personas diagnosticadas y 90.890 fallecidos. Pero tengamos en cuenta varias cosas. El subdiagnóstico ha sido mundial. ¿Ah? Así como muchas personas han fallecido en su casa, suponiéndose que fue por otra causa, nunca vamos a saber exactamente cuántos realmente fueron ni los diagnosticados ni los fallecidos. Los asintomáticos, por ejemplo. ¿Cuántas personas pudimos haber tenido la infección sin haber tenido ni un solo síntoma? Y la tuvimos, claro, perfectamente la tuvimos. ¿Cuál sería la única manera de saberlo? Pues haciéndonos unas pruebas inmunológicas para determinar si tuvimos contacto con la infección. Pero estos datos son absolutamente, y son los de la OMS, pero son los documentados, los indocumentados jamás los vamos a saber. Y probablemente son muchos más. No, y 3.500.000 personas para quienes han sido diagnosticados, pues también teniendo en cuenta, Lina, el tema de la salud mental, uno dice, bueno, termina uno siendo un número, ¿no? Exactamente. Y cuando uno ve un número de 90.000 personas muertas en Colombia, es un número cuando son 90.000 tragedias, ¿no? 90.000 ausencias, cuántos hemos perdido colegas, profesores, Amigos. estudiantes nuestros, amigos, claro, familia, ¿no? Pero en el marco del trabajo, esto también ha pesado muchísimo en el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Los números son bastante impresionantes como consecuencia de lo que ha sucedido, ¿no? Claro, y tienes toda la razón. Estamos solamente hablando de casos diagnosticados y fallecidos. ¿Ah? Pero, ¿qué podemos decir de toda la comorbilidad que ha generado esto? ¿Quién lo va a contar? Todos los casos de ansiedad y depresión, por ejemplo, nada más, sabemos que fue el 30%, pero ¿estamos seguros? Yo diría que es más. ¿Y qué me dicen ustedes de las secuelas que deja la COVID? ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? Eso es una cantidad de enfermedades brutales. Yo trabajo como calificadora de pérdida de capacidad laboral y ya empezamos a verlo. ¿Ah? Fallas cardíacas, fibrosis pulmonares, depresiones severas, de todo. O sea, estos son 4 números de muchísimos más que van a afectar la salud Estadísticas del que todavía mundo. no hemos visto, ¿no? No, no las han mostrado, es que todavía no se pueden medir. Esto no Mm. ha pasado, esto no ha terminado. Este número mañana es otro, en un mes va a ser otro. Y aquí en Colombia, con todo lo que ha pasado a raíz de la situación social, hombre, eso lo vamos a ver disparado. Ayer fueron 535 muertos, por Dios. ¿No? O sea, es el tercer pico más largo del mundo, yo creo, que llevamos con más de 500 muertos casi un mes. No puede ser. No, y digamos una cosa que en algún momento yo había hablado también con colegas es que dentro de estas muertes, que nosotros hablamos de las muertes exactamente por COVID, pero no se hablan de las muertes asociadas a problemas de COVID. Entonces, por ejemplo, y desafortunadamente en mi trabajo hay casos de suicidio por depresión. O sea, hay colegas que han muerto por suicidio deprimidos después de un año de encierro. Total. Y yo creo que ese es el Suicidas, caso. brutalmente disparados los suicidios. Y además de eso, pues nuestros mismos estudiantes, de la gente que nosotros recibimos, porque no es solamente los colegas, sino de nuestros chicos que atendemos, también una cantidad de historias, una cantidad de cosas, y no solamente la tragedia, sino que ellos, profe, qué pena, no puedo hablar, vea que estoy ahogado. Y por ejemplo, a mí, eso a futuro es una cosa que me preocupa porque en este momento la gente que está quedando con esas secuelas es gente muy joven y qué va a significar eso para este país a futuro y para todos los países tener pues esas secuelas en gente tan joven, ¿no? Claro. Pérdidas de capacidad laboral. Exactamente. Brutales. ¿No? Gente que sobrevivió a su UCI, empezó su proceso de rehabilitación y a los 3 días un infarto y fallece. Y se supone que habían sobrevivido a COVID, pero no.
Pero no. Y eso todavía no lo tenemos medido. De eso todavía no sabemos. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. No nos podemos quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí es cuando la salud pública dijo, bueno, pongámonos, lavémonos las manos. Si se acuerdan de la gráfica que les mostré al principio de la enorme habilidad del virus para pasar de uno a otro, hombre, tiene sentido lavarse las manos. Fíjense que no era solamente lávese las manos frecuentemente. No, miren por qué. Porque es que en las manos transmitimos, le damos el transporte facilito al virus. Y una cosa interesante, y es que el jabón acaba con esa membrana que cubre el virus. Entonces es muy fácil. Lávese las manos. Cada vez que llegue de la calle, lávese las manos. Antes de salir, vuelve y lávese las manos. Todas las veces que pueda, si quiere póngase un horario, pero lavarse las manos va a salvar vidas. Y aquí les muestro todo el protocolo. Primero humedezca, las aplique el jabón, frótese las manos, frote por detrás de las manos, entre los dedos, una mano contra la otra. El pulgar es fundamental. El pulgar uno se lava las manos y ya rápido, ¿no? El pulgar es vital. El pulgar es el dedo, el principal dedo de la mano. El 50% de la funcionalidad de la mano está en el pulgar. El pulgar es vital. Séquelo siempre con una toalla desechable y no con la toalla de manos, porque lo dejan en la toalla. ¿Qué más podemos hacer? Cubrirse la cara. Entonces, pero si tengo el tapabocas, ¿para qué me la cubro? No, cúbrase la cara. Errores brutales. No ponerse el tapabocas y toser. Miren, salen todos, deja todas esas gotitas de flush en el ambiente. Entonces, tápese la cara. ¿Qué más podemos hacer? Hombre, no nos acerquemos. Nos toca seguir con el distanciamiento, saludarse con el codo, no hacer nada, pero no se toque. Evitar el contacto social al máximo. Mantener los salones ventilados, esto es fundamental, ¿no? Porque eso facilita que el virus no se quede en el ambiente, que se vaya al piso, que se caiga. El SARS-CoV-2 tiene como desventaja precisamente tener todas sus spins, sus proteínas S y toda esa estructura que lo hace un poco más pesado que los demás virus. Entonces, si bien es cierto, puede quedarse menos tiempo en el ambiente, si nosotros propiciamos un ambiente bien ventilado, unos salones bien ventilados, bien aseados, vamos a disminuir la posibilidad de que el virus se quede en el ambiente y nos contamine. Entonces, tener los sitios limpios con alcohol, sí, eso es una exageración, pero así funciona. Con todas las sustancias que han diseñado precisamente para erradicarlo de las superficies, sirve. Los pisos, todo, tener todo lo más aseado posible. Tanto en los salones como en las casas, ¿no? En los ambientes, en las oficinas. Pero para nosotros los profes, hombre, el salón es nuestra esencia. Y si ya estamos haciendo las alternancias, esta es la primera condición que tiene que cumplirse. Tienen que ser los salones ventilados y aseo garantizado todo el tiempo. El uso correcto de la máscara correcta. Entonces, ¿por qué no todos necesitan? Porque lo ideal sería así, claro, que todos tuviéramos máscaras N95, que si ustedes miran aquí la gráfica, nos protegen para el 95% de los virus y también el 100% para bacterias y material particulado. Pero ¿cuál es el problema? Que los N95 son más costosos y son mucho más difíciles de conseguir. Por eso no toda la población se le necesita N95, mientras que una máscara quirúrgica nos da el mismo 95% de protección contra el virus. Menos para bacterias y polvo, pero para lo que necesitamos en este momento que nos proteja, nos da casi lo mismo tener un N95 que una máscara quirúrgica cuyo costo es muchísimo menor y el acceso es facilísimo. A Entonces, propósito usemos la máscara. del costo, Lina, vi unas mascarillas en unas tiendas muy populares que cuestan 350 pesos. Imagínate. ¿No? Que parecen como Una esta telita. quirúrgica que dices. No, digamos que se supone que cubre 350 pesos, ¿no? Hablando del tema del De precio. costos. Entonces, ¿cuál es el encanto? Que esta máscara quirúrgica tenga al menos 5 capas del material para que realmente proteja. Eso es lo que tenemos que mirar. Usualmente las que tienen esas 5 capas son las que vemos que tienen una carita azul y por detrás blanca, ¿cierto? La carita azul siempre va para afuera. Ojo con eso. Si se la ponen al revés, se pierde
la capacidad de protección de la máscara. Entonces, con una máscara quirúrgica bien utilizada, están protegidos. ¿Cuál es el encanto? Que primero se la pongan siempre habiéndose lavado las manos. ¿Ah? Garantizar que les cubra toda la cara. Si ustedes han detallado una máscara de estas, siempre tienen en la porción superior como un alambre, como un elemento fuerte, rígido. Ese elemento tiene que estar perfectamente alineado con el dorso de la nariz, ¿no? Y garantizar que la parte inferior de la máscara cubra hasta abajo del mentón. Eso es un cubrimiento total. Y por el lado correcto, siempre la carita azul de la máscara hacia afuera. ¿Listo? Jamás tocarla. No toquen la máscara, porque la máscara está filtrando el virus. Si ustedes lo tocan, pues se lo llevaron en las manos. ¿Listo? Entonces no se toca la máscara. Uno para colocarse su máscara únicamente la toma por los hilitos y con las manos limpias. ¿Listo? Cubrirse la cara, ya lo vimos cuando se tose, así se tenga puesto el tapabocas. Y para retirarlo, siempre sujetarlo con de los cauchitos e inmediatamente lávese las manos. Nunca lo toque, porque ya saben, se llevan el virus en las manos y no se hizo nada. ¿Listo? El distanciamiento, sí, nos toca con distanciamiento todavía, sí. Ya vimos por qué, ya lo sabemos. Entonces, controlar los aforos, controlar la alternancia. Fundamental para nuestras clases. Si no se cumple con eso, hombre, nos van a exponer. Así nos vacunen. Así ya estemos vacunados, sea por edad o sea por ser profesores. No importa, el virus está. El virus está en el ambiente. Entonces, así como nosotros estamos protegidos, todos nuestros seres queridos todavía no. Todos nuestros estudiantes son gente joven que todavía no está planillada para vacuna. Y algunos pueden tener comorbilidades que no conocen, pueden ser diabéticos, pueden tener comorbilidades que no se saben todavía. Y muchos de ellos aún no están vacunados. ¿Listo? Consultar si hay síntomas, ya vimos los síntomas, hacer las encuestas, estar atentos. Sí, eso nos toca hacer. Que es un exagerado, no importa, es preferible excederse y no quedarse con una infección y expandirla. Y la vacuna. Hombre, no le tengamos miedo a la vacuna. No hay por qué tenerle miedo. Hay muchas personas que no, yo prefiero esperar a ver cómo le va a los demás. A mí eso no me inspira como confianza. Yo creo que es una manipulación de las farmacéuticas. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero yo los invito a que reflexionemos un poco más en eso. Porque es que la vacuna nos va a proteger, nos va a dar herramientas inmunológicas para defendernos en caso en que estemos contaminados. ¿Ah? ¿A qué estamos buscando? ¿Qué busca la humanidad con la vacunación? Alcanzar una inmunidad de rebaño. ¿Pero qué es eso de rebaño? Eso suena como ovejas. Correcto, sí señor, el término está acuñado de ovejas, de allá. ¿Por qué? Porque cuando más del 70% de la población se encuentre vacunada, ese otro 30% que no lo está, va a compartir inmunidad con los que sí, porque los que sí están vacunados no van a permitir que el virus se expanda. Entonces, ese grupito que no tiene inmunidad suficiente va a estar protegido. No vamos a llevarle nosotros con tanta facilidad el virus para que se infecte. ¿Qué podemos decir de las vacunas? ¿Son seguras? ¿Son efectivas? Sí. Dicen que Pfizer tiene una efectividad del 95%, Moderna con 94%, AstraZeneca 76%, Janssen 72%. Sino, ¿yo qué les puedo decir? Todos esos estudios, porque esto ustedes por donde busquen salen números y salen cosas, todas sirven. ¿Por qué? Porque en el momento en que la vacuna nos garantice más del 50% de la efectividad, nos va a garantizar que si bien tenemos contacto con la infección, ni nos va a causar la muerte, ni nos va a llevar a un estado que implique intubación y UCI. Entonces, miren, todas pasan 50. Estos números varían brutalmente en el momento en que se hizo el estudio. Entonces, perfectamente el 95% de Pfizer fue porque el estudio se hizo cuando ya no había pico, ya estaba en la zona plana, estaba bajita la tasa de contagio, estaba en un nivel inferior y claro, Pfizer pudo mostrar 95%. Mientras que Sinovac hicieron justo el estudio cuando estábamos en pleno pico, pues claro, apenas alcanza 50.7.
Lo importante es que todas pasan del 50, entonces todas funcionan. ¿Cuál es el problema? Los efectos adversos, ¿ah? Que si bien en algunos casos sí son determinables, sí son predecibles, en otros no. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Que la persona haya hecho, o sea, tenga reacciones alérgicas severas a medicamentos o vacunas, no alimentos, no al pelo del perro, al gato, no, a vacunas o medicamentos. Que haya tenido episodios recientes de COVID, pues lógico, todavía tiene su ventana inmunológica disponible, entonces espere 90 días post contagio, post diagnóstico, y ahí sí se puede vacunar. Los menores de 16 años, hombre, esto ya está en estudio, miren que en muchas partes del mundo ya estamos vacunando a adolescentes, entonces está en estudio. Las embarazadas, uno con las embarazadas tiene cuidado por la siguiente razón, porque con ellas no hay un estudio que nos garantice que la vacuna no le va a generar efectos adversos durante el embarazo. No lo podemos demostrar, entonces no las vacunemos. Evitémonos exponer. Las personas inmunocomprometidas con VIH, con enfermedades que disminuyen su capacidad inmunológica, hombre, consulte con el médico porque sí se podría. Los pacientes con coagulopatías, se ha visto, pero incluso personas que no tienen ninguna contraindicación han presentado tromboembolismos pulmonares y en miembros inferiores y han presentado enfermedades de coagulación que no se sabe qué les predispone. Entonces asocian que AstraZeneca les está generando esto. Hombre, ¿hasta qué punto estamos seguros? Porque han sido en personas mayores de 80 años que fácilmente hacen ese tipo de enfermedades, hacen trombos. Entonces, estamos absolutamente seguros que la vacuna lo predispuso. Hombre, ¿listo? Y personas que han sido vacunadas para otras enfermedades en los últimos 15 días. Esas son las contraindicaciones generales. Eso para evitar el contagio, eso para evitar enfermarnos. Hombre, ¿y qué hacemos con lo demás? Pensemos positivo. Yo arranqué la charla diciéndoles que ya veamos la luz. Yo la veo ya. No porque me va a morir, no, sino porque yo veo que ya, a pesar de que el proceso de vacunación no esté tan rápido como quisiéramos, porque apenas llevamos el 6% de la población vacunada en Colombia. 6.6, revisé. Hombre, todavía nos falta, pero hay esperanza. Tengamos mente positiva, no veamos todo tan negativo. Si bien muchos amigos se nos fueron, muchos familiares, muchos de nuestros estudiantes y colegas, en todas las áreas, porque es que esto nos pegó a todos, se fueron, tenemos que seguir luchando. Tenemos que buscar actividades que nos devuelvan esas ganas de hacer cosas, esas ganas de vivir. Retomemos la actividad física. En nuestras casas se puede hacer, se puede pedir que nos traigan unas pesas, una bicicleta estática. Se pueden hacer cosas, se puede salir al parque a correr un rato, sí se puede hacer. ¿Ah? Intentemos suspender los malos hábitos. Busquemos actividades de relajación, busquemos hablar. Bueno, no se va a poder de frente como nos gustaba antes, no se va a poder hacer muchas cosas todavía, pero estos medios, por ejemplo, esto nos permite hablar, buscar ayuda, ¿no? Ayudar a otras personas, eso es supremamente gratificante y se puede hacer. Hay muchas cosas que sí podemos hacer. ¿No? Entonces, la conclusión, más que decirles, bueno, llegamos a este punto, las conclusiones es que sigamos pensando. ¿Qué va a pasar con la humanidad cuando todo esto pase? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que sí cambiamos? ¿Será que aprendimos algo? ¿Qué estrategias se pueden plantear? ¿Cómo vamos a retomar nuestra economía, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes vuelvan? ¿Qué estamos haciendo como universidades para plantearles tanto a los estudiantes como a sus padres, que son fundamentales en estos procesos, para que nuestros alumnos regresen? ¿Cuándo vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño? ¿Cuándo la humanidad la va a alcanzar? ¿No? Si vemos en India, si vemos en tantos países donde esto todavía está disparado, ¿cuándo vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño mundial? Estamos preparados para una más agresiva porque sabemos que va a volver, vamos a tener más. ¿En cuánto tiempo? Se supone que cada 100 años hay un ciclo de una infección de estas, pero puede ser mucho antes y estamos preparados, ya aprendimos la lección. ¿Qué deja positivo la pandemia? La naturaleza lo agradece, pero ¿qué otras cosas aprendimos?
¿Será suficiente con vacunarnos? No. Todavía hay muchas cosas, todavía queda mucho, pero la idea de la charla de hoy era reflexionar un rato, hacer un análisis retrospectivo de qué es lo que ha pasado y a partir de acá cómo nos vamos a cuidar, por qué es importante cuidarnos, por qué es importante seguir teniendo todos los métodos que estamos utilizando desde el punto de vista de salud pública para protegernos, por qué es importante vacunarnos y qué sigue, hacia dónde vamos a mirar ahora. Yo tengo Si una tengan pregunta. preguntas y cosas, claro, Anita, cuéntame. Antes de hablar de las vacunas y todo esto, una pregunta, sino que no quería interrumpir, súper puntual. Y es que, por ejemplo, yo teniendo que ir a médico y todas esas cosas, me preguntaron que si yo había estado con COVID. Yo dije que no. Yo consulté por una cosa que me producía mucho dolor y cuando me dijeron qué está tomando, yo dije aspirina efervescente porque a mí es en analgésicos es lo que mejor me funciona. Al médico casi le da un paro cardíaco. ¿Usted cómo va a estar tomando aspirina? Me hace el favor, no más aspirina, aspirina prohibido, no más con COVID o sin COVID, eso es algo que no se puede tomar, esto es un riesgo muy alto, fuchi fuchi chocho. Entonces no supe realmente cuál era la relación entre tomar aspirina y COVID, por ejemplo. Pues mira, la aspirina en medicina nosotros hace mucho tiempo la dejamos de utilizar como analgésica. Ahora lo que se busca de la aspirina es el efecto anticoagulante. Nosotros ya es muy poco. Aparte que la aspirina es de las que más genera efectos a nivel gastrointestinal. Entonces, por eso la hemos dejado de lado. Y cuando recomendamos su consumo siempre es con alimentos y y verificando que no genere ninguna sintomatología, porque si no toca cambiarla. Pero pues precisamente pensando en eso, pensando en que el COVID genera trombos, como lo veíamos al principio, siempre ya la descartaron, no la consuma, no tome ASA, sí, si hay algún factor de riesgo, si usted está expuesta, sí hay posibilidades de que le genere, en vez de curas de mejoría de búsqueda de salud, le genere más efectos adversos. Entonces, nosotros hace mucho tiempo la dejamos de usar como analgésica. Por eso muy probablemente te dijo eso tu médico tratante. Lina, nos comenta Marlon que llama la atención en la presentación que no incluiste la vacuna de Sputnik. ¿Es de pronto porque no se tenían datos o por alguna razón? De pronto si tienes datos de ella. Básicamente es porque en Colombia no la tenemos, ¿no? Básicamente por eso. Pero pues es otra opción, es otra alternativa. Pero podría enviarles el dato, claro que sí. Como les decía, los datos que les mostré ahí, a mi gusto, no son absolutamente confiables, porque, hombre, son del momento, son datos tomados en un momento, en una zona donde la pandemia no sabemos en qué condiciones estaba. Entonces, todas sirven. Sí, si la OMS aprobó su uso, es porque funciona. Tan interesante todo lo que nos cuentas que podríamos pensar que es anacrónico, ¿no? Hablando luego de 15 meses después de que la OMS ha declarado la pandemia mundial. Pero es que también hemos flexibilizado tantas cosas que estamos perdiendo ese rigor que teníamos o que deberíamos tener en cuanto a la limpieza, el tema del alcohol, de lavarse las manos, de andar con gel, ¿no? Al principio eso todo el mundo se volvía loco con él, pero ya últimamente no, ¿no? Y quizás ese relajamiento, Lina, ha hecho que los casos se hayan aumentado, ¿no? Bueno, me imagino que habrá muchísimos factores, pero hay muchísimas personas que están preocupadas todavía. Por ejemplo, Alcira comenta, es peligroso asistir a una cita oftalmológica, teniendo en cuenta que el virus también, decían, se puede meter por los mucosas. ojos también. No, mientras se cumplan con todos los protocolos, con todo lo que ya sabemos que hay que hacer, no hay ningún problema. Súmele con más cosas, ¿no? Todos los profesionales de la salud que están en primera línea, incluso segunda, haciendo consultas, ya están vacunados. Entonces, la posibilidad de que el médico se contagie y se contamine y contagie disminuye hartísimo. Y si hay un lugar donde los protocolos de bioseguridad se conserven, es ahí,
porque nosotros sabemos las consecuencias de no ser juiciosos con los elementos de protección personal. Entonces, puede ir tranquila, eso sí, con su mascarilla, con todo, usando todo, antes de entrar, verificar que en el establecimiento donde le van a atender tenga todos los elementos también, pero puede ir, claro, y si lo necesita, con mayor razón. Bueno, Lina, te cuento que tenemos acá a nuestra colega Berta. Berta es peruana, nos ha acompañado muchísimas veces en las actividades que hacemos, pero ella vive en Israel. Berta, cuéntanos lo que nos contabas en el chat. Sí, o sea, nosotros, yo cuando empezó acá la epidemia, estaba en Perú porque mi mamá está enferma y llegué a regresar a Israel a tiempo. Hemos vivido un año súper difícil, hemos estado también encerrados, hemos tenido lo máximo 8.000 personas enfermas en cada día, fue lo máximo, no, y llegamos hasta 10.000. Ahora, nosotros tenemos muchas máquinas respiratorias, pero llegamos a tener hasta 500 o 600 casos graves al día y las vacunas empezaron a llegar y el sistema social de salud es muy bueno acá y nosotros hemos llegado a vacunar 200.000 personas al día y ya nosotros somos 9 millones, más de 6 millones ya nos hemos vacunado y esta semana empiezan con niños de 12 a 15 años. Una diferencia también, acá hubieron casos de gente embarazada de los últimos 3 meses que estuvieron muy graves y algunas murieron y acá se decidió vacunarlas y eso ayudó a que hubieran menos casos. Yo enseñé en un colegio español y los niños prácticamente todo el año, por lo menos 8 meses o 7 meses de los 10 meses, tuvieron clases por Zoom. A veces fui al colegio y el problema con los niños es que aunque uno les diga que tienen que ponerse los barbijos, no hay manera de controlar a los niños. Y eso ustedes deberían como profesores, si llegan a tener que ir al colegio y los niños se bajan el barbijo, estar muy lejos de ellos cuando dan las clases, porque yo me parece que ahí hay gran peligro para los docentes. Nosotros, o sea, cuanto más niños y jóvenes son, no es tan peligroso que se enfermen. El peligro somos nosotros, porque los casos graves son los mayores, pero cuando acá nos llegó la mutación británica y fue terrible. Nosotros hemos tenido 3 veces encierros, ¿ok? Y la segunda o tercera fue de la británica y los contagios eran el triple o 4 veces más que al comienzo de la pandemia. Y eso también o sea, me parece que en Perú están muy mal. Me parece que Colombia ustedes están inclusive mejor que Perú. No sé cuántas vacunas han llegado, ni lo piensen 2 veces. Yo he recibido la Pfizer y de verdad que funciona. Y acá, mira, no, todos se han recibido y no hay casos de cosas malas. O sea, lo hemos llevado bien. Al comienzo nos dieron pasaporte por medio año y hoy en día lo han extendido. Parece ser que va a ser buena la vacuna por un año completo y seguramente vamos a tener que vacunarnos por tercera vez cuando termine el periodo que ellos decidan, ¿no? Nosotros somos el laboratorio del mundo de Pfizer. O sea, con nosotros experimentan y con nosotros saben lo que tienen que hacer. Y Pfizer es muy buena vacuna y no hay que tenerle miedo. Todos en mi casa hemos recibido y todos estamos bien. Qué bueno, Berta, qué bueno. Pues la gran mayoría de los profesores todavía no hemos sido vacunados. Entiendo Pero que el ustedes gobierno. deberían exigir, acá los No, profesores es que exigieron. Sí, nosotros ya estamos se en hizo el proceso. ya está el protocolo, Estamos claro, en el proceso. Yo estoy claro. esperando que me llegue, apenas me llegue mi cosita amarillita, me voy a Así que me es. vacunen. Pero Bueno, hay una,
Perdóname, Anita, antes del tema que tú quieres plantear, quería comentarles solamente algunas situaciones que se presentan. Es verdad, el protocolo para profesores ya está, los profesores Ujú. se están vacunando. Sin embargo, para los profesores, digamos nosotros, los profesores de español como lengua extranjera, la gran mayoría trabajamos de manera independiente o como profesores de hora cátedra en diferentes instituciones. En las instituciones de educación superior entiendo que está funcionando para profesores de planta y están siendo vacunados. No sé, Ana, si tienes Cátedra otra también, de cátedra también. cátedra también. Y además están cubiertos administrativos, o sea, toda la gente que trabaja en contacto con los estudiantes tienen priorización para vacunación. No importa cuál sea tu tipo de contrato tampoco. Pero si tú tienes un vínculo laboral con una institución de educación superior, entras a priorización. Claro, vas a estar Solamente expuesto, para las claro. los profesores, No, claro. no, no, también para los Y el personal administrativos, a administrativo de la las gente, universidades, los exactamente, institutos, la los colegios. secretaria que le Ujú. recibe el papel al chico también debe ser priorizada. O sea, La recomendación entonces sería que los colegas que en Colombia nos están viendo, pues vayan entonces a sus instituciones, porque la gran mayoría se trabaja con hora cátedra, ¿no? Y a veces no recibimos la información porque de pronto no tenemos un correo institucional, porque de pronto, bueno, priorizan otros, pero sí, ¿cómo hacer el llamado, ¿no? Que los profesores pues se acerquen a sus instituciones, como dice Anita, ya están pues vacunando los colegas. A mí no me han llegado correos en los que comentan acerca de tiene que ponerse en una lista, ¿no? Entonces, pues estar pendiente de la lista y sí, es que, Anita. Johanna, hasta donde yo entendí el procedimiento es que ellos tienen que construir una base de datos, hacerle el levantamiento de la base de datos y esa base de datos se la pasan al ministerio. Y el ministerio ya recibe, y si tú estás en la base de datos de la universidad más en Mi Vacuna, si tú te has matriculado, porque acuérdate que la vacuna es voluntaria, entonces no es obligatorio, entonces tú también tienes que expresar tu voluntad a ser vacunada. Entonces, si tú estás en Exacto, ambas, muy te importante dan, eso que te dan la dices. priorización. Lo que yo sé, por ejemplo, en el caso aquí de Medellín es que no había vacunas y suspendieron la priorización, pero ya llegaron, entonces yo me imagino que a partir de esta semana otra vez empiezan. Sí, ayer llegaron 1 millón de Pero Pfizer y un digamos, millón de AstraZeneca. Llegaron ayer, exactamente, antier, pero ya se digamos, están distribuyendo. creo que llegaron antes. Y digamos Ujú. de lo que dice Joa, yo quisiera complementar lo que dice Joa, no para los que tienen vínculo laboral con alguna institución, sino para todos los profesores que son completamente independientes. Pues, ¿qué hacer, por ejemplo, ahí para, porque igual muchos, muchas, y todos, yo creo que todos así tengamos un vínculo, tenemos nuestros estudiantes particulares. Y muchas veces, pues nosotros, yo en este momento, mis clases particulares todas son online, pero no falta el estudiante que no le gusta trabajar online y que quiere volver a la presencialidad, ¿no? Entonces yo me imagino que muchos de los profesores que son completamente autónomos quisieran poder acceder a esa vacuna. No sé si existe algún mecanismo, Se aunque pueden solicitar las sí. priorizaciones en la página de Mi Vacuna. Ahí lo Ujú. pueden hacer. Solicitan la priorización y esperan que la Secretaría los autorice. Claro que sí. Esa opción también existe para los que son independientes y no tienen vínculo directo con alguna entidad. Pero sí, existe esa opción, claro que sí. Y tienes mucha razón. El consentimiento informado es fundamental, es voluntario. Pero la invitación sin lugar a dudas es que háganlo. Háganlo por ustedes, por sus familias, por sus estudiantes. No Háganlo. lo piensen dos veces, lo hacen. De verdad que es mejor prevenir que lamentar. Y digamos, y frente a esto, yo recojo la inquietud de una compañera que yo había invitado, pero ella en este momento está en clase justamente. Y es que ella dice, yo no me quiero vacunar. Y bueno, ella tiene una convicción y ella tiene una idea clara de por qué no. Y es la cuestión de, ¿y qué consecuencias laborales va a implicar el hecho de que ella no esté vacunada? Si de pronto va a ser posible que las mismas instituciones lo discriminen a uno por no tener vacuna. O sea, ¿qué nos podemos enfrentar si mi decisión es no vacunarnos? Y que como que el caso contrario, yo pienso que lo mejor, claro, es optar por la vacuna, pero ¿qué pasa para la persona que dice que no? Pues mira,
precisamente por ser voluntario, a ti no te pueden sancionar ni te pueden coartar tu derecho a decir no hacerlo, porque tú eres dueño de tu cuerpo y tú decides si dejas o si lo permites o no lo permites. Sí, desde el punto de vista institucional, digámoslo, ¿no? Como Estado no te pueden obligar, pero sí habrá instituciones que te lo van a exigir. Entonces yo como universidad sí te lo puedo exigir. Ah, tú no estás vacunado, qué pena contigo, yo no te puedo contratar, no te puedo dar contrato, porque yo no puedo exponer a mis estudiantes a, a infectarse con un profesor que voluntariamente decidió no hacerlo. Entonces yo como institución sí lo podría hacer, claro. En muchos países te lo van a exigir para entrar. Ah, claro, tú quieres venir a visitarnos como turista, de un curso, a capacitarte, lo que quieras, claro, muéstrame tu carnet de vacuna. No lo tengo, entonces no te puedo dejar entrar. ¿Mm? Claro que sí. Como nación no se puede hacer nada, no te podemos obligar. Yo como Estado del país que sea, no puedo obligarte porque no puedo. Es tu decisión. Pero a nivel particular sí, sí puede haber consecuencias. Y cada institución la hará a su manera, ¿no? O sea, tampoco se va a poder generalizar por ahí. A partir de ahora el que no esté vacunado no trabaja aquí. No, pues si la universidad dice, bueno, pues es que yo voy a tomar estas medidas, yo voy a hacer, pues la universidad se reserva ese derecho, pero perfectamente puede determinar, ¿ah?, que no va a contratar profesores que no estén vacunados y lo puede hacer valer. Perfectamente puede pasar. Y las Eso, consecuencias para su salud, ¿no? O sea, las consecuencias para sí mismo, hombre, mídalas, porque entonces no va a pertenecer al 70% de los que sí están, sino al 30% que no. Entonces, Lina, y una preguntita. Los vacunados también pueden contagiar, por eso es que yo sigo usando claro, barbijos, entonces al claro, final, si es se que la vacuna o no vacuna, vacuna, igual puede contagiar, pero la claro, persona que no se vacuna está expuesto a al enfermarse, ese es el 100% problema. enfermarse, es que la vacuna, de ninguna manera la vacuna va a erradicar el virus, no, ¿quién dijo eso? No, la vacuna no va a evitar que nos enfermemos, que nos infectemos, no, la vacuna lo que evita es que nos lleve a un estado crítico o de muerte o de UCI y con las consecuencias que ya vimos que trae Sí. estar en UCI, con todas las complicaciones que trae. Eso es lo que va a evitar la vacuna, pero no infectarnos de ninguna manera. Por eso nos toca seguir usando todo, nos va a tocar seguir haciendo esto por mucho tiempo. Y yo he entendido que la Pfizer no mete el virus dentro del cuerpo, mete algo que hace que reacciona y al final se libera y sale, pero no es el virus que entra No, al cuerpo. ninguna. O sea, ninguna Ah, ok. tiene el virus activo, ninguna, Y ninguna, eso es bueno. ninguna. La Pfizer, por ejemplo, lo que hizo fue copiar esa proteína S que tiene la membrana del virus y hacer que el organismo genere anticuerpos contra la proteína S. Entonces, esa vacuna lo que trae es un pedacito atenuado. La Sinovac, por ejemplo, tiene el virus, pero lo tiene atenuado. O sea, no tiene ninguna capacidad de replicación porque se le quitaron las proteínas que permiten que se replique. Y lo que se busca es lo mismo, que el organismo genere anticuerpos contra ese RNA viral, pero no genera la infección. Es que ninguna tiene el virus activo, imposible, o sea, sería lo más absurdo. ¿Cómo voy yo a poner una vacuna con el virus vivo? No, yo lo que obligo, o sea, el encanto de la vacuna está en que en mi sistema inmunológico aprenda a defenderse contra esas proteínas, contra esa proteína S, contra ese pedacito de RNA, y no lo deje replicarse. Lo ataquen, lo aíslen y no deje que el sistema inmunológico se debilite y se expanda en su máxima expresión. Eso es la vacuna, para eso nos justamente vacunan. lo que nos comentabas al principio con la imagen que nos estabas explicando, ¿no? Tan importante. Lina, bueno, nosotros como profesores de español como lengua extranjera trabajamos con personas de muchos lugares del mundo. Hoy día no sé si mis colegas les ha pasado, pero pues hablamos de la vacuna, las personas que consideran que, como decías tú, no hay que dudar, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Hay muchas personas que por diferentes razones simplemente no están interesadas. Em, Me pasó la semana pasada en una clase que di por hecho
y esto es, bueno, un asunto que como profesores de L nos atañe, ¿no? Di por hecho que mis estudiantes se iban a vacunar. Entonces yo, pues en el país donde ellos están, les pregunté, bueno, ¿ya se vacunaron? Y hubo como un silencio incómodo de 5 segundos en el que retrocedí y pregunté, bueno, repito la pregunta, ¿están interesados en recibir la vacuna? 4 estudiantes, todos dijeron no. Entonces, bueno, para nosotros como profesores que tratamos con personas de tantas culturas, de tantas creencias, de tantas lógicas, pues creo que es un tema sensible, ¿no? Y por eso tan importante esto que nos cuentas hoy, porque creo que ya tenemos mucha más información. eh, Otra vez, parece anacrónico, pero me parece súper, súper importante todo lo que nos has contado, porque no podemos asumir que la gente se va a vacunar, ¿no? En ese sentido, Lina, quien no se vacuna frente a alguien que ya se vacunó o que tiene pensado hacerlo, para quienes estamos pensando en vacunarnos, ¿cuáles son las implicaciones? Es decir, si yo estoy en una sala de clase con estudiantes que no están vacunados, ¿no? Ya decía Marlon antes, bueno, es que los reglamentos internos o la política de la empresa, institución o organismo puede usted obligarlo o no a estar con la vacuna. Dos preguntas. ¿Cómo funciona eso en cuanto a los derechos de libre desarrollo de su vida al ponerse uno la vacuna? Y dos, en clase, ¿qué pasa cuando tenemos de pronto estudiantes que no, yo no me vacuno? Y bueno, ¿cómo sería esa interacción ya dentro de un salón de clase, además de lo que comentabas de la ventilación, la limpieza, toda la parte sanitaria? Pues mira, ya está claro. Tenemos que seguir haciendo todos nuestros protocolos de bioseguridad, porque va a pasar eso en muchos momentos, no solamente en el aula de clases, en muchos lugares, en las cafeterías, en los medios de transporte, en muchos lugares va a haber gente que no esté vacunada, que se expone, sí, pero es su decisión y es respetable, totalmente. ¿Qué tenemos que hacer los que sí queremos vacunar? Los que sí somos partícipes del programa de vacunación, cuidarnos, ¿sí? Seguir haciendo todas nuestras actividades de bioseguridad que no sabemos. ¿Sí? ¿Cómo puedes? O sea, no existe un rótulo en la frente, eso no va a aparecer una señal que diga este sí, este no, este sí, este no. No sabemos. ¿Ah? Básicamente tendríamos que pensar que ninguno lo está y seguirnos cuidando como antes. Esto va para mucho tiempo, todas las medidas que hemos tomado van a estar por mucho tiempo. Cierto, Si lo bien es mejor sería cierto que asumir vamos a abrir eso, los ¿no? salones, dime, Asumir eso mejor, asumir sí, que nadie claro, está vacunado asumir que y nadie está, mantener esas medidas de seguridad, ¿no? exactamente, pensar que no están. Y súmenlo, y es verdad. ¿Ah? En Colombia, por ejemplo, de aquí a que logremos que se vacune a todo este grupo de niños menores de 18 años, que son potencialmente nuestros estudiantes, aquí falta mucho tiempo para que ellos entren a los programas. Entonces, nos toca pensar que ellos no están vacunados, asumirlo como tal. Y nosotros, como profesores, ser los juiciosos y precisamente propiciar que ellos también lo sean. Sí, con niños tienen toda la razón, con niños es difícil, pero hombre, los niños también han entrado en esa cultura de me tengo que usar mi máscara, me tengo que lavar las manos, tengo que usar el gel, el distanciamiento, no abrazarnos, no darnos besos, todo eso. En los niños también se puede. Entonces, hagamos de cuenta que nadie en el mundo lo está, que nosotros sí ya tenemos esa tranquilidad y que el resto de la población no, y tenemos que cuidarnos. Gracias, Lina. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, intervengan tranquilamente. Ana María, creo que tenías Yo una pregunta. tenía una última pregunta y es que, digamos, hay protocolos para todo, ¿cierto? Entonces hay protocolo para el médico, cómo debe atender al paciente, protocolo en los restaurantes, protocolo, y yo pues me imagino que cada institución se encargará también de generar sus protocolos, pues, de cómo hacer las cosas, pero volvemos al cuento, no siempre nosotros estamos dentro de un entorno institucional, ¿cierto?
Entonces, como que sería bueno que también tuviéramos como una serie de protocolos con nuestros estudiantes particulares o en otro tipo de ambientes. Claro. Y yo recuerdo, por ejemplo, en un examen que a mí me tocó hacer, los protocolos de cuidado y de aseo eran una cosa impresionantes, impresionantes, de cómo se manipulan cosas físicas, cómo le entregan, o sea, perdón, que es que yo tengo aquí gente peleando detrás del computador, de cómo se entrega un papel, cómo se entrega cualquier cosa. Está súper especificado. Yo no sé si hay algún tipo de bibliografía donde uno pueda como recurrir y prepararse como tener ese protocolo propio. Claro, la Organización Mundial de la Salud ha publicado varios protocolos de acuerdo a la tarea que desempeñen las personas. Entonces, por eso, si uno va al médico, entonces le tienen una serie de cosas. Si va a entrar a una institución bancaria, hay otra. Sí, claro, ellos han publicado mucho. Y la Secretaría de Salud también. La Secretaría de Salud también tienen ya protocolizados muchísimas actividades de estas. Entonces, perfectamente tú lo puedes acuñar a tu labor como profesor independiente, claro. Entonces, el distanciamiento, tú te sientas a tanta distancia, aquí está el gel, aquí está el alcohol, estás usando la máscara correcta, tal cual. Como que tengan una máscara quirúrgica, perfecto. Si se quieren poner encima de la máscara quirúrgica una de tela, lo pueden hacer perfectamente, lo importante es que tengan una quirúrgica. Ya sabes cómo es el saludo, si vas a dictar la clase en un lugar lo suficientemente ventilado, aseado, cargas tu alcohol, si quieres, tú misma haces tu aseo. Hay venden ya unos pañitos con hipoclorito diluido, con todas las cosas, de tal manera que limpies tú tu computador, el escritorio, los lápices, todo. Tú solo puedes hacer tu protocolo, perfectamente lo puedes hacer. Es más, no solamente lo aplicas para protegerle, sino que estás dándole un plus a tu alumno, enseñándole medidas adicionales para que él se proteja también. Entonces, claro que sí, y es válido y lo debes hacer, lo tienes que hacer. Tienes que acuñar tu propio protocolo que cumpla con los ítems adecuados, pero es obligatorio, lo tienes que hacer, que la pandemia no se ha ido, esto no se ha acabado, de ninguna manera. Es más, el virus llegó para quedarse, y precisamente los picos y todo esto son las manifestaciones de que él está más vivo que nunca y no se quiere dejar eliminar por nada del mundo. Por eso son los picos, porque aquí estoy. Y si ustedes hacen esto para defenderse de mí, yo me invento otra cosa para seguirlos atacando, porque no se va a dejar sacar tan fácilmente. Y yo creo que nosotros como profesores muchas veces cuando aceptamos un estudiante nuevo siempre le ponemos la regla de 3 clases por adelantado, 24 horas de cancelamiento se la cobro. Entonces yo creo que vamos a tener que incluir sin máscara no le dicto clase. Totalmente, exactamente. Tú me haces un favor, pones la imagen anterior de la presentación. ¿Cuál? Ay, caramba. La anterior. Esa. ¿La del zorrito? La del zorrito. La del zorrito tomando café. Tu zorrito tomando café. Lina, yo tenía una pregunta, en tu experiencia de pronto, ¿tienes alguna idea de cuándo quizás viendo las cosas con el tema de las vacunaciones, todo el tema, ya lo comentabas, el tema del rebaño? ¿Cómo ¿La inmunidad de rebaño? Inmunidad de rebaño. ¿Tienes idea de pronto cuándo va a levantarse esta pandemia? Te lo pregunto porque, pues, bueno, muchos profesores que trabajamos en este oficio del español como lengua extranjera, pues dependemos de la movilidad de muchas personas, ¿no? La gran mayoría de nosotros estamos sin estudiantes presenciales porque nuestros estudiantes vienen de otros países, nuestros estudiantes pasan por Colombia y nos buscan para que les ayudemos a comunicarse por un tiempo específico y bueno, eso pues ha dificultado mucho el trabajo a pesar de que por fortuna el tema del internet y esto que tenemos hoy de podernos encontrar de manera online pues ayuda y eso ha hecho que muchos colegas pues sigamos trabajando desde casa afortunadamente, pero falta esta movilidad. Entonces pensamos, tengo una noticia de una colega en Suiza que me comenta que no va a haber movilidad de su universidad suiza en 2022, por ejemplo, de los estudiantes que vienen de Australia, ¿no? Entonces es una preocupación
sí, que nos afecta mucho, ¿no? Sí. Pues mira, en eso, o sea, volver a la normalidad, volver a como éramos antes, todavía nos falta mucho. Nuestro rebaño todavía le falta mucho. Porque imagínense, o sea, miremoslo así. A Colombia las vacunas empezaron a llegar finalizando marzo, ¿cierto? O sea, la última semana de marzo. En abril empezamos a vacunar. Entonces ha pasado abril, mayo, junio. Llevamos 2 meses ya larguitos, un poquito, ya 2 meses. Y apenas llevamos el 6.6% en Colombia. En Colombia. Bueno, obviamente en países donde hay más recursos, donde se empezaron a hacer las campañas antes, donde la pandemia empezó antes, pues sí, obviamente en Estados Unidos llevan el 40%. Ya están, y todavía no están cerca del rebaño, pero bueno, ya llevan el 40%. En China no sabemos exactamente, han vacunado a muchísima gente, pero pues, en Brasil, ahí van, pero apenas llevan el 25%. Entonces, todavía falta para por lo menos alcanzar la inmunidad de rebaño, que es una parte de todo lo que hay que hacer. Entonces, yo diría que al paso que vamos, en diciembre estaríamos alcanzando el programa de vacunación para Colombia. Para el resto del mundo, yo diría que nos falta más tiempo para que el mundo alcance el rebaño. O sea que para que nuestra vida, yo creo que nos falta por lo menos un año más. O sea, a mediados de 22 podríamos empezar a pensar en que el mundo ya alcanzó el rebaño. Nos falta por lo menos un año. Miren Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela? No han arrancado todavía. No se sabe cómo es el programa de vacunación. Y son nuestros vecinos. Y nos mandan gente todos los días. Y no sabemos cómo se esté haciendo allá. Nadie lo sabe. Que han llegado un par de vacunas, sí. Que el mundo no les quiere apoyar porque precisamente no muestran cómo van a hacer ese protocolo de vacunación. No lo tienen claro. Si usted es partidario, si usted no es partidario, o sea, eso todavía no se sabe. No lo conocemos. Y así con muchos otros países. Entonces, si pensamos en Colombia, pues nosotros para diciembre ya tendríamos rebaño, más o menos para diciembre. Pero para alcanzar la humanidad con rebaño, hombre, todavía falta mucho, y hay poblaciones que necesitan muchísima ayuda para alcanzarlo. Entonces, volver a nuestro estado basal nos falta. Pensemos en mediados de 2022, podemos volvernos a reunir, a ver qué pasó en un año, qué pasó. Sería genial evaluar qué pasó, sería súper chévere. Sí. Pues mira, Lina, yo no sé si alguien más en la sala que está hoy tiene alguna pregunta. Pues no quisiéramos tampoco abusar de tu tiempo, ya completamos 1 hora y media. ¿Alguien quiere hacer una pregunta adicional? Bueno, voy a compartir lo que Marlon nos escribe. Dice, el domingo pasado, sí, Brasil registró y pasó a los 450,000 muertos. Y ese mismo día la gente de mi barrio celebraba la victoria de su equipo Campeonato Paulista. Bueno, sí. Ese tema, ¿no, Marlon? El tema de los eventos deportivos, que de hecho lo estuvimos charlando, o lo tuvimos, me imagino, los colegas en clase las últimas semanas hablando sobre la sede de la Copa América, la pertinencia de hacerla o no, mucho más en un tema tan complicado como es el tema de pandemia y lo que sucede en Colombia y en otros países con los estallidos sociales que todo esto ha generado, ¿no? Justamente ayer en una clase un estudiante me dijo, sí, mi equipo, Turquía va a jugar contra, no recuerdo, contra Italia, ¿no? Y estaba súper emocionado. Bueno, claro, todos estos temas vienen a las clases nuestras y por eso es tan importante que podamos hablar de esto, ¿no? Que estemos más informados, que podamos compartir con los estudiantes quizás toda esta información que tú nos has compartido, Lina,
Y pues creo que nadie más tiene preguntas. Entonces, pues no sé si quieres como ya tus conclusiones y todo. Yo sí tenía una pregunta final, Lina, Dime. porque hay muchas personas que yo considero están, desde mi opinión personal, obviamente, yo considero que el cuerpo de cada uno es su templo y el cuerpo de cada uno tiene el derecho de decidir si usa o no una vacuna. Pero también vemos alrededor muchas personas confundidas, muchas personas con informaciones falsas, con informaciones que, bueno, personas que de pronto pueden ser fácilmente manipulables, ¿no? ¿Qué le puede decir uno como profesor, digamos, en el caso de los alumnos, o de pronto los alumnos que le comentan a uno de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus amigos? ¿Qué podríamos decirles nosotros a ellos, nosotros como profesores que estamos interesados? Claro, habrá muchos colegas que no, pero que estamos interesados en ponernos la vacuna y de pronto vemos que nuestro estudiante no tiene una información completa. ¿Cómo yo lo convenzo sin entrar a intentar persuadir, ¿no? Como dejar la puerta abierta, pero con algo contundente, Lina, para terminar nuestra charla de hoy? Pues mira, yo diría que si bien si es una decisión personal, hay que pensar en la humanidad, hay que pensar en un todos. Y una manera de contribuir a que nuestra vida vuelva a ser como antes es esa. Es preferible estar protegido y evitar que nuestros parientes, que nuestras personas, nuestros seres queridos se enfermen, a seguir permitiendo que el virus se siga expandiendo. Entonces, yo los diría, hay que, personalmente, prefiero ser parte de la solución y no seguir siendo el problema. Así de simple. Bueno, Y Lina, hay pues tanta información, hay sí. tantos lugares para visitar y para mirar, que hombre, o sea, decir que es que no tienen el acceso, carreta. Aquí todos nuestros estudiantes tienen acceso a Internet y pueden buscar, que tienen que buscar buena información, sí. Entonces, ¿dónde busca una información correcta? En la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay una Así es, cronología, ¿no? Como muchas cosas, remitirnos, fuentes correctas. exactamente, remitirnos a Ujú. fuentes confiables, fuentes correctas. Y bueno, también, bueno, no sé ustedes, pero últimamente con todo este tema de las vacunas, uno de mis temas de conversación con los estudiantes ha sido el tema de las teorías de conspiración relacionadas con teorías de conspiración relacionadas con la pandemia del COVID-19. Bueno, pues nada, Lina, colegas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que les haya parecido interesante. Lina, gracias por el tiempo, por tu presentación, por tu entusiasmo. Mil gracias por compartirnos esto. Sabemos que es muy interesante, muy importante para muchos colegas. Y bueno, Alcira dice, excelente temática e intervención de la doctora Lina, práctica y benéfica para todos. Los temas de actualidad son los más atractivos. Gracias. Y gracias a ti, gracias a ustedes. Y pues bueno, estaremos continuando en este ciclo de Talento L y emprendimiento. Seguiremos con otra charla. Y bueno, nada, esto es un tema tan importante, Lina, que no tengo sino para decirte gracias y a todos los colegas que nos acompañaron hoy también. Chao. A ustedes muchas Gracias. gracias por la invitación. Espero que todo lo que charlamos les quede sonando porque hay muchas cositas muy interesantes. Vacunémonos, formemos parte de la solución. Buen día para todos y mucho gusto Mil conocerlos. gracias. Ojalá me inviten Gracias. otra vez Chao. un día. Sí, Chao. sería Claro, claro. genial.